Hola, soy Ren. Hola, soy Ari. Y bienvenidos a Renaria Medianoche, donde los libros no se cuentan, se sienten. En este episodio vamos a hablar sobre un libro que nos provocó horror, pero al mismo tiempo un cierto sentido de paz, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. A diferencia de otros libros que hemos venido platicando en los últimos episodios, este libro es un poco más serio, es un poco más técnico, más que nada para la psicología y pues para el desarrollo personal de cada individuo. Decidimos hacer este capítulo principalmente porque sentimos que hay varias personas que no se identifican con géneros como la fantasía, como el romance. Entonces quisimos variarlo un poquito más e incluir otro tipo de libro en nuestro podcast. Pero bueno, ¿por qué razón lo elegimos? Yo lo sugerí porque, si algunos de ustedes no lo saben, yo soy licenciada en psicología, tengo una carrera, tengo una carrera en psicología terminada. Sí, tengo trabajo. Y también tengo un diplomado en psicología positiva de Berkeley, de la Universidad de Berkeley. Entonces, para mí, es una de una de las corrientes psicológicas que más me llaman la atención personalmente, por todo lo que involucra, por todo lo que define, que ya en un momento más lo vamos a ver. Tú lo conociste porque yo te lo sugerí, pero ¿qué buscabas de esta lectura? ¿Qué esperabas? En realidad ya había, medio me habían mencionado el libro por materias, en la universidad nos dan materias de ética, ser universitario, cosas de ese estilo. Ajá. Entonces se suele mencionar. ¿Cómo olvidarla? Se suele mencionar en esas materias, pero la verdad no me había tomado el tiempo para leer el libro. Entonces, ahora que ya lo leí, como pueden ver, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero tiene un montón de post-its y un montón de cosas resaltadas, porque me gustó mucho. Tengo algunos peros, pero en general es un libro que me gustó mucho, que conecté con él y que me dolió, la verdad. Sí duele. Sí. Una de las frases que a mí me gusta para, poder introducir el libro es una que de hecho dijo Nietzsche, pero que Viktor Frankl lo cita en su libro, y es: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Sí. Esa es la premisa de todo el libro, tal cual. Entonces, queremos empezar con una pequeña introducción, biografía al autor Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia. Viktor Frankl nació en Viena en 1905 y estudió medicina y psiquiatría. Fue un discípulo de Freud y de Adler. Para quienes no conozcan a Freud y Adler, son otros famosos personajes de la psicología, y fundó la logoterapia, que es considerada la tercera escuela vienesa en la psicoterapia. Aquí lo interesante de Viktor Frankl, o por qué se hizo famoso, aparte de crear la logoterapia, fue porque creó su corriente psicológica dentro de un campo de concentración. A él lo deportaron en la Segunda Guerra Mundial, lo deportaron a los campos de concentración, y ahí, en la primera parte del libro, ¿me lo prestas tantito? Se divide en dos partes este libro, que es la primera, todas las experiencias que él vivió como prisionero en los campos de concentración, algunas de las reflexiones que él tuvo en ese momento. Y la segunda parte es más técnica, es literalmente de qué trata su corriente, la terapia, logoterapia, y cómo aplicarla. Entonces, es un libro muy técnico, repito, pero la primera parte es en serio cruda, es real, te conectas con la persona de una manera muy, muy viva, porque te narra desde primera persona todo lo que tuvo que vivir, y más importante aún, que es yo creo que a todo lo que nos impresiona, cómo logró
dentro de todo ese sufrimiento, crear algo que se llama En busca del sentido, que pues, al final es felicidad, amor. Es que, o sea, igual me gustaría mencionar que él ya tenía, o sea, un avance de lo que estaba trabajando. O sea, él ya lo venía trabajando, pero a raíz de lo que sucedió y de los campos de concentración y todo, tuvo otra perspectiva y pudo fundamentar como lo que ya había escrito. Desarrollarlo. Entonces, o sea, tampoco es que saliera de la nada, pero sí creo que en el libro se puede reflejar que todo lo que vivió le ayudó demasiado a especificar mejor sobre la logoterapia. Entonces, pues hablaremos de eso. Perfecto, ok. Dentro de los momentos clave, que para mí considero que fueron importantes para la primera parte del libro, es que describe fases como el shock. Ok, entonces tenemos un contexto para las personas que no lo hayan leído. Aguas porque puede haber un poquito de spoilers aquí. Vamos a tratar de todavía no entrar tanto en ese tema, pero bueno, por si se nos sale un poquito. Habla sobre el shock, que es ya cuando llegan a los campos de concentración, ya los deportaron, a él lo deportaron junto a su familia en 1942 y estuvo en campos como Theresienstadt, no sé cómo se pronuncia ese, aquí lo vamos a poner. A ver, ¿dónde? Aquí. Y también a Auschwitz, que es el más famoso campo de concentración que hay. Y pues, ese sí, spoiler alert, solo sobrevivió él. Nadie de su familia sobrevivió. Entonces, repito, llegan a los campos de concentración y él describe esta fase de shock. O sea, de que llegan y las personas están así de, no me está pasando esto. O sea, no saben qué esperar, no saben qué fueron a veces, y para las personas que no lo sepan, a los judíos o a todas las personas a las que llevan a los campos de concentración, no solo judíos, también homosexuales, a negros, había mucho tipo de etnias o de razas que llamaban en esa época que no eran dignos y los mandaban a campos de concentración. Entonces llegaban y les vendían la idea como vas a trabajar. O sea, vas a hacer trabajo forzado, pero no sabían los horrores reales que les esperaban hasta que ya estaban ahí. Entonces, él lo describe, llega con su grupo y pues el primer inicio, que es pues el shock de estar en un lugar tan cargado de soledad, ¿no? O sea, llegas y todo el mundo está como muerto en vida. Y pues ahí es cuando empiezan a separar a las familias. Es que justo ahí, o sea, menciona que recién que llegan, hacen una fila y los van clasificando derecha, izquierda. Y cuando los están clasificando, o sea, él no entiende por qué, porque a ver, no tiene contexto. Sabe, sí. Pero, o sea, él ve un patrón, o sea, dice, a las personas de allá son personas mayores, o sea, que no se encuentran bien de salud, pero... Como cuando llegas a un trámite público y te empiezan a separar, así, tal cual, o sea, empiezas a decir, pues, ¿cuál es mi...? O sea, ¿por qué? ¿Dónde se están separando? ¿Son niños, son jóvenes, son adultos, son, no sé, mujeres, son hombres? Así, o sea, empiezas a ver como las... Sí. Empiezas a conectar. Y para esto, o sea, las mujeres y los hombres estaban aparte, nunca estuvieron juntos, hombres y mujeres, pero también justo menciona de que cuando los separan, ahí fue el primer momento donde pues se deshicieron de esas personas. O sea, las personas que mandaron... ¿Mandé? Las decidieron. Sí, cómo son. Las cosas como son. O sea, las personas que se fueron, creo que era a la izquierda, eran las personas que, pues... ya consideraban inútiles. O sea, enfermos, ancianos, niños, personas que no tenían como tal un uso para el campo. Las ponían a la izquierda y directo a las cámaras de gas. Y las personas, pues hombres fuertes, jóvenes, mujeres que tengan algún tipo de carrera como medicina, que en ese tiempo no era tan común, pero personas útiles para el campo de concentración o para la nación,
eran puestos en otra fila, y ya de ahí otra vez clasificados en diferentes formas. Pero pues sí, a Viktor Frankl le tocó el lado de la derecha, afortunadamente, y pues ahí es cuando ya empiezan a asimilar el horror de la situación. Claro, no les decían de que, sí, los de la izquierda se van a ir a las cámaras de gas. No, o sea, después se enteraban, ahí fue el primer filtro, o sea, literal es llegando, y ahí fue el primer filtro, o sea, ni siquiera desde que pasara un día, o no, llegando los separaron, y ahí fue, o sea, entonces... Y bueno, de hecho sí, porque había muchas formas de que llegaran a los diferentes campos de concentración, pero principalmente era por tren. Y de hecho, hasta en el tren, o sea, hasta que bajaban del tren, sí había mujeres y niños y hombres juntos, pero ahí ya los empezaron a separar. Entonces, mujeres y niños para allá, hombres para allá. Entonces, ahí separaban a las familias, no se volvían a ver, y a los hombres y a las mujeres ya las clasificaban, como decimos, en quién es útil y quién no es útil. Entonces ahí ya Viktor Frankl pasa ese primer filtro y pues sí, describe el estado de shock de todos los que ahora eran prisioneros, de no poder creer lo que estaba pasando. Luego en la siguiente fase, que describe que como observador, todo esto es de una persona muy observadora, muy, muy en contacto con las emociones humanas, porque describe algo que él llama apatía. Ahora, para él la apatía es este momento en el que ya te instalas en el campo, ya empiezas a ver la cruda realidad, empiezan a asignarte tareas y todo, ya pasas un tiempo ahí, claro, obviando el hecho de que vivían en condiciones inhumanas, con poco alimento o nada de alimento, con ropas muy sucias, muy viejas, de personas que ya murieron y que literal heredaron ropa, en barracas, que se les llamaban las barracas, que metían ahí a, no sé, 120 personas. O sea, había veces que en una cama de madera, porque obviamente no tenían colchón, de madera, porque habían 5 personas o 4 personas que se metían ahí. O ni siquiera tenían de que una cama de madera, o sea, él lo describe, que dormían en el suelo y que literal, que él prefería dormirse como más al centro para que sus compañeros, o sea, le resguardaran del aire y cosas así, del frío, porque hay que contemplar que en ese momento estaba todo congelado, hacía un montón de frío, entonces... Estamos hablando de Alemania, Auschwitz, o sea, es Alemania en invierno, es un invierno crudo, un invierno frío, entonces estamos hablando de nieve, estamos hablando de menos cacho grados, entonces sí eran unas condiciones muy difíciles para vivir y bueno, si no te morías de hambre o si no te morías de por algún intento de escape o te morías por alguna enfermedad, que pues en ese momento la tifo sí estaba por mayor, por obviamente la falta de higiene de dónde estaban. Pero bueno, él empieza a analizar a las personas conforme van pasando los días y conforme van pasando los meses, empieza a analizar a las personas y después de la etapa de shock viene la fase de apatía, que es como, ¿cómo lo dice? Como anestesia emocional. Sí, o sea... Es que justo de la mano con la apatía menciona que viene el suicidio, o sea, lo menciona como la primera fase, que dice que es que las personas, pues, o sea, no están comprendiendo, o sí comprenden, pero, o sea, como que justo sales del shock y no tienes como un sentido, no... Te quitan la voluntad de vivir. ¿Por qué? Porque estás haciendo un trabajo forzado que a veces... no tiene sentido, o sea, los ponían a picar piedra, los ponían si acaso, a construir algún... ¿Ya estamos dando spoilers? Porque creo que ya estamos profundizando mucho. Sí, estamos profundizando. O sea, ya en sí todo el libro es un spoiler, porque pues... Okay. Primero viene la vida de él, entonces sí, todo el libro es un spoiler, pero, o sea, son trabajos forzados que en sí no tienen sentido o que obviamente pues están haciendo para otra persona, no,
literal nada más es una rutina en la que se meten y que les quita la voluntad de vivir. Entonces esa anestesia emocional que él describe es pues literalmente muerto en vida. Das como zombie por la vida sobreviviendo y viene pues obviamente la depresión, vienen muchas otras cosas que él describe ya en el libro más profundamente, pero que obviamente llegan al suicidio o al intento desesperado por querer salir, porque sí había prisioneros que intentaban escapar. Desgraciadamente en Auschwitz y en la mayoría de los campos era muy, muy difícil escapar. Pero también ahí menciona, o sea, ahorita que estás mencionando lo del escape, también menciona que es algo muy importante, que sí al inicio había personas que querían escapar lo que sea, pero posteriormente ya no. Ya no. O sea, y él mismo lo dice, quiso escaparse en 3 ocasiones. Y justo lo menciona, que ya en la primera ocasión creo que no la describe muy bien, pero en la segunda describe que se va a escapar con un amigo y que a la mera hora dice, no, me voy a quedar a ayudar. Y es como, o sea, justo menciona que en su caso era o sea, si se iba a morir, quería morirse con una razón o por alguien, ¿saben? Tener un propósito, pero también menciona que justo esta parte del miedo, del no conocer algo externo, o sea, porque, a ver, estuvieron mucho tiempo ahí, entonces, al no conocer algo más, al tener miedo a la represión, a todo, los mismos individuos o las mismas personas ya no querían escapar, o sea, se lo planteaban, pero no tenían la fuerza suficiente para realizarlo o simplemente ya no lo intentaban. Y justamente siento que va de la mano con lo que dices de la ausencia, o sea, las personas ya estaban muertos en vida, o sea, ya estaban ausentes. Entonces, que ahí viene la parte, ya estaban resignadas a su realidad. Entonces, si sobrevivías a la etapa de apatía, de anestesia para emocional, entonces te resignabas al hecho de que estabas ahí y de que ya no había otro camino. Estamos hablando de que si Viktor Frankl fue deportado en 1942, Auschwitz como muy pronto fue liberado en 1945, que terminó la guerra. O sea, por lo que yo entiendo, estuvo alrededor de 6 años o más. Ajá. O sea, no, bueno, 1942, pon tú 5 años. No me acuerdo cuál fue específicamente, pero la guerra terminó en 1945. Es que justamente en una parte dice que ya estaban en el 6º invierno. Entonces, si es el 6º, pues son 6 años. Sí. Bueno, mucho tiempo, años. Estamos hablando de años en una misma rutina, sin un porqué para tu vida, sin saber si tus familiares están vivos o muertos, y obviamente con el hecho de que la muerte es parte diaria de la vida. Aparte, hay que mencionar, y justo esto a ver, ya vamos a empezar con las cosas que nos gustaron y así, ¿o todavía no? Pues sí, menciónalas, o sea, no pasa nada. Ok, o sea, justamente algo de lo que me gusta mucho es que menciona que las personas cambian. O sea, que eso no quiere decir que vayas a ser una mala persona, que si tienes bien consciente, o sea, si tienes un sentido, si tienes una meta, no vas a cambiar del todo, pero las personas que no tienen un sentido o que ya tienen otro tipo de metas suelen cambiar demasiado, y a esto va con que de los mismos individuos que estaban ahí, escogían a los más rudos, a los más violentos, a los más agresivos, para justo poner límites, y ellos mismos son los que les hacen cosas horribles a todos. O sea, los pegan, los maltratan, no les dan comida, buscan cualquier excusa para hacer menos a las otras personas. Entonces justo menciona que cómo es posible que una buena persona o un ser humano entre y que cambie y que sea alguien tan brutal y tan malo en todos esos aspectos. Entonces justo menciona que es por la falta de sentido, que es por la falta de tener una meta, que es
también por todo lo que se está viviendo. Y que también, o sea, que también menciona que no todas las personas son buenas y que también hay personas malas y que también hay personas que ya desde antes eran así y que solamente necesitaban un factor externo para, pues, llevar a cabo todas como esas partes violentas de sí. Entonces, creo que eso es muy importante porque justo se me hace como choqueante que tu amigo o tu compañero de todos los días sea el mismo que de repente de un día a otro que lo suben de puesto, que lo colocan como teniente o lo que sea. O sea, sea el mismo que te golpee, que te maltrate, que te humille. Es que ahí está esa dualidad, ¿sabes? Es la parte de sobrevivencia, se entiende, pero justo menciona que... lo impactante de cómo puede cambiar una persona dentro de esas circunstancias. Ajá. Que es, honestamente, bueno, para mí al menos, es algo normal en el sentido de que si eres una persona cuyos valores son frágiles... Sí. Que en la mayoría de los casos, y sobre todo yo creo que hoy en día, esto es tema polémico, pero sobre todo hoy en día creo que no hay como tal un valor inculcado dentro de una familia. No, yo sí voy a diferir ahí. O sea, tienes valores con los cuales creces y con los cuales te mencionan. Tienes que tener respeto a las personas, tienes que tener honestidad para ti, honestidad para los demás y todo. Pero hoy en día, en el mundo en el que vivimos, esos valores se quiebran con muchísima facilidad. O sea, demasiada facilidad. Es en serio, para mí al menos, muy raro ver a una persona que o sea, defienda sus valores con capa y espada y no cambie por nada, ni por dinero, ni por poder, ni por, llámese la recompensa que ustedes quieran. Y en este caso sucede lo mismo, que estás hablando de una persona que está al borde de la muerte y llega el capo, creo que le llamaban, y te dice, ok, te puedo dar más raciones de comida si te vuelves guardia, si te vuelves, si vigilas a tus compañeros. Claro, o sea, el cambio no sucedía de la noche a la mañana. Simplemente cuando empezaban a ver que tenían más poder o más privilegios que los demás, ahí es cuando, aparte del instinto de supervivencia, llega la cruda naturaleza humana, que es instinto o sea, instinto de supervivencia y el ser superior a los demás. Entonces, sí hay personas malas por naturaleza, pero hay personas que se vuelven malas dependiendo del entorno en el que están. Y hay personas como Viktor Frank que, hasta donde yo recuerdo, todo lo que hizo en todo su momento de los campos fue tratar de ayudar. Se quedaba con sus amigos, los ayudaba. Hay una escena que recuerdo perfecto, que Viktor Frank en algún punto de sus años se enferma, pasa a la enfermería, está ahí y todo, y se hace amigo del enfermero en jefe o del doctor en jefe, no me acuerdo quién era. Pero el punto es que él le dice, puedo quitar tu nombre de la lista. O sea, puedes regresar. Es que aquí un dato importante es de que a las personas no les importaba quién moría. O sea, a ellos no les interesaba. Lo único que tenía que cuadrar eran los números. O sea, que sí. Si aparecían que 20 personas iban a morir ese día, 20 personas iban a morir. ¿Quiénes? ¿Quién sabe? O sea, entonces ahí era cuando podían ocupar esta oportunidad de, pues pongo el número de alguien más, porque ni siquiera ponían el nombre, porque el nombre no existe, nadie conoce sus nombres. Los famosos tatuajes de números de los prisioneros, o sea, eran sus identificaciones. Ajá. Tal cual, nadie se llamaba por su nombre a menos que fueras un amigo o algo, pero hasta dentro de los prisioneros, ya cuando llegaba esa etapa de, o sea, en serio, de estar esquelético por el hambre, de ya haber perdido todo sentido por tu vida, ya, o sea, ni siquiera le hablabas a las personas, ya ni siquiera buscabas ese contacto, ya nada más esperabas el día de tu muerte o lo provocabas. Así de sencillo. Pero hay muchas cosas dentro de la Segunda Guerra Mundial que son muy poco conocidas o que podríamos profundizar más. Pero dentro de este libro, y lo describe muy bien porque pues volvemos a lo mismo, es de primera mano. O sea, es una persona que te está narrando de primera mano sus experiencias en el campo de concentración, y de una persona que además fue muy observadora, que en ningún momento que o sea, si estás en una apatía, si estás en esa anestesia, no observas. No hay
una información externa en el mundo que quieras digerir. Víctor Frank no. Es que justo ahí es porque él tiene una meta, o sea, él tiene un objetivo, o sea, por eso él se destaca de los demás, o sea, y él lo menciona, voy a mencionar algo que me dolió muchísimo y algo que se me hizo muy bonito, y ahorita les voy a leer algo. Primero, como contexto, o sea, él sabe que su mujer murió, y para esto su mujer entró a los campos de concentración embarazada y pues... Murió con el bebé. Ajá. Que también contexto, antes del contexto, Víctor Frank amaba muchísimo a su esposa. Justo, o sea, era la razón del por qué quería él salir de ahí, vivo. Obviamente. Eso iba. Gracias por robarme. Perdón. No sabía que ibas a decir eso, pero bueno, o sea, amaba mucho a su esposa. Después de todo lo que ha vivido, nada más imagínense, tienes una razón que es tu esposa y tu hijo sin nacer. Pasan años y por X o por Y razón, Víctor Frank se entera de que su esposa falleció. ¿Qué sigue? No. Es que justo yo iba a mencionar que, o sea, independientemente de que falleciera o lo que sea, él menciona, no importa que esté muerta, yo voy a seguir pensando en ella y voy a seguir amándola y justo ahí va lo que voy a leer. Uh-huh. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba como asombro o nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora, real o imaginaria. Su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. Y ahí justo menciona, el amor es la meta última y más alta que pueda aspirar el hombre, o sea, en su caso él. Y justo menciona, la salvación del hombre consiste en el amor y pasar por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, y contemplar a su ser amado. Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. O sea, esto lo resalten. Sí, era un romántico. Ese hombre era un romántico. Yo no puedo decir si era un romántico, ¿no? O sea, a ver, lo que sí creo es que amaba incondicionalmente a su mujer, porque justo menciona lo de que no importa si su mujer no estaba, o sea, el amor trascendía las barreras. Entonces, o sea, a mí se me hizo como algo súper lindo y dije... romántico, eso es lo que te hace despertar un romántico. Claro, no fue su amiga, ni mucho menos, pero por la forma en la que escribía de su esposa, por ejemplo, aquí en el libro, también les voy a leer un cachito nada más, que es en el prefacio. Describen cómo antes de ser deportados estaban todos juntos en X locación, a veces en un estadio, a veces en lugares grandes donde concentraban a la mayoría, y iban traslados. Entonces hacían listas con nombres para los traslados y ya se los llevaban y se los deportaban. Hasta que un día los amigos de Víctor Frank vieron que estaba su nombre en la lista y intentaron sacarlo, pero pues no lo lograron y Víctor Frank tampoco lo permitió. Pero antes de irse le entregó una última voluntad. Su testamento. A un guardia, a un camarada que estaba ahí de guardia, y se lo entregó y dijo, decía, escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Pero y él no es un romántico, o sea, es... Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. O sea, estamos hablando de un sufrimiento anterior a cuando lo deportaron. O sea, cuando ya entró a Auschwitz, en cuanto ya vio todo ese horror, estamos hablando nada más del sufrimiento que pasaban antes del traslado, que también era bárbaro. De hecho, hay varios libros de la Segunda Guerra Mundial, pero hay otro donde narran que en ese momento, por ejemplo, estaban en un estadio de fútbol donde había millones de personas allá adentro y pasan horrores, o sea, de que hay personas que se lanzan desde el último piso, personas que se mueren de hambre a tu lado, bebés que dejan de llorar de la nada, o sea, ves horrores
que nadie debería estar destinado a ver desde ahí. O sea, imagínense nada más todo lo que llegan a ver, ya qué tan desensibilizado de la muerte estás en el punto de pasar años en un campo de concentración. O sea, es en serio, es algo muy, muy importante de resaltar, porque a menos que lo leas en primera persona, o sea, que lo estés aquí agarrando, no creo que muchos tengan la empatía como para decir, sí, o sea, se morían gente todos los días, bienvenida a México, ¿no? O sea, sí, no, pero no es lo mismo vivirlo, ¿sí me explico? O sea, es una experiencia totalmente diferente para las personas que han perdido a familiares o que han perdido amigos. Lo siento, desde aquí lamento su pérdida, pero entienden el dolor de ver la muerte de cerca. Y eso, o sea, es un ser amado que vivió, que murió amado, porque al fin y al cabo ese es el propósito de la vida, pero que al final vivió. Si me explico, en esas circunstancias, ver a morir a un amigo o ver que asesinen a un amigo injustificadamente nada más porque a un guardia se le ocurrió estar borracho y disparar y se cayó. O sea, eso ya no solo es el duelo, es la indignación, es la ira que en ningún momento que yo recuerde del libro Viktor Frankl posee. O sea, sí se enoja obviamente porque es humano, pero va más allá de eso. O sea, lo que llega a mencionar es de que sí, nos estamos riendo en un tema muy serio. Es porque le acaba de rugir el estómago a Ari, pero machina, o sea, pero yo tiene hambre. Es que no he desayunado. No hemos desayunado, pero X. No nos estamos riendo de la situación. Es mi pancita. Es su pancita, ajá. Bueno, el punto a lo que iba con todo esto es o sea, él menciona que en algún punto él sí se siente como ido, como que ya está ausente en su, o sea, porque obviamente, a ver, ¿cuánto tiempo pasó ahí? O sea, obviamente también es ser humano y también llega a tener momentos de fragilidad, claro. y lo que sea, es humano. Y cuando dijo lo de su esposa, tampoco crean que lo dijo así de que al momento en el que se enteró de que se murió, dijo, ay, sí, o sea, bueno, no pasa nada, la amé. No, se enteró de que murió y de hecho ahí describe que yo creo que, si mal no recuerdo, que hasta alucinaba con ella. Sí, justo fue la parte de que leí o sea, que la imaginaba, que veía. Imaginaba, o sea, sí pasó por un duelo fuerte, pero al final, que ese es el principio también, vuelvo a lo mismo de la logoterapia, es ver más allá del sufrimiento, encontrarle un sentido a eso. ¿Por qué estoy sufriendo en este momento? ¿Qué fue lo que, o sea, la amé muchísimo y todo, pero darle un sentido a ese sufrimiento, eso no es trabajo difícil, eso no es trabajo fácil. Es que en general siento que todo es difícil, o sea, también mencionabas, por ejemplo, lo de que se vuelven insensibles a la muerte, y ahí, o sea, voy a hacer como una pausa en el sentido de que yo he vivido, o sea, esta es una perspectiva como personal, yo he vivido muy cerca de la muerte, constantemente vi morir a muchas personas. Y puedo decir que una ya tiene que ver conmigo, que yo sí ponía una barrera para no sentir, encariñarme de las personas, y eso era parte mía, o sea, yo ponía una barrera, pero también al vivir y al percibir la muerte todos los días, al hacer cosas que a lo mejor y no son muy éticas o morales, ¿sabes? Siento que sí te hacen un poco insensible, o sea, sí creo, claro. Es lo que vives todos los días y sí te hacen como más... Es como un doctor, tal cual, o sea, imagínate a un doctor, o a un tanatólogo que vea la muerte de a diario. Justo. De a diario, o sea, imagínense que cada doctor, igual shout out para los doctores, porque a veces nosotros llegamos y dicen, ay, no, es que el doctor es bien frío, es que el doctor no, o sea... No siento emociones por el doctor. Tampoco es justificación. A ver, bueno. Puedes poner un límite, pero eso no quiere decir que vayas a ser frío, grosero o algo. Una cosa es ser frío y otra cosa es ser poco profesional. Ajá, sí, es una línea delgada, pero existe. Entonces, mi punto es, si un doctor ve la muerte a diario, imagínense que se encariña con cada uno de sus pacientes. No lo logras. O sea, no hay manera.
el propio cerebro se tiene que defender. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tienes que pasar por un duelo constante y es sufrimiento. Y el cerebro no le gusta el sufrimiento. A nadie le gusta el sufrimiento. Entonces se desensibiliza. Y dice, ok, para no sufrir, no hago una conexión. ¿Por qué? Porque si no hago una conexión, no conozco a esta persona, no tengo un acercamiento con esta persona, no voy a sufrir. ¿Sí me explico? Entonces, es lo mismo que pasa aquí. Las personas están tan acostumbradas a ver la muerte de sus amigos o de las personas en general. O sea, estamos hablando de que en serio caminas y 3 muertos ahí. Él lo menciona, o sea, llegó en algún punto a dormir con muertos. O sea, de que a su lado estaba alguien que ya había fallecido. Sabrá Dios cuándo lo vengan a sacar. O sea, había veces que hasta los propios prisioneros tenían que... Ajá, y decían justo, es que nosotros, o sea, tenemos que sacar a la persona que está muerta, pero es bien difícil sacarlo. Justo explica que se murió un compañero y que para sacarlo tenían que, o sea, subir un escalón y que no sé qué, o sea, subir 2 escalones y así, o sea, que estaban altos, y que llega a tal punto de que lo jalaban. A veces no lo jalaban, a veces lo dejaban ahí, pero cuando ya lo tenían que quitar, lo jalaban y dejaban que el cuerpo golpeara con los escalones. Y, o sea, lo arrastraban como costal de papas. Literal así, porque estamos hablando, o sea, a pesar de que sufres de desnutrición y todo, pues un cuerpo pesa, un peso muerto pesa. Y una persona que está cero provista de cualquier tipo de vitamina o de proteína para tener músculo, para poder cargarlo, tampoco. Entonces, sí, no. Era tal desensibilización contra la muerte que decían, pues, ni lo va a sentir. Nada más arrástralo, empújalo, aunque caiga 2 pisos para allá, que también tiene razón. Y justamente también platicaba que en cuanto se moría una persona, le quitaban la ropa, o sea, le quitaban zapatos, todo. Ropa, le quitaban todo porque pues ya no lo va a usar y a mí es me sirve. Es sobrevivencia, o sea, supervivencia básica. Igual claro. Si nosotros estuviéramos en esa situación, no, la verdad, lo haces, ya está muerto. Yo lo digo, lo haría, o sea, completamente lo haría, sí. Porque la otra persona, o sea, va a sonar muy cruel todo esto, pero la otra persona ya murió y yo estoy tratando de sobrevivir. Entonces te pones en una situación en la que haces cosas que a lo mejor y en un día a día no harías. Sí, y dentro de esas... En ese tipo de situaciones, como bien dices, cambias. Sí, no, aparte, o sea, ya al final del libro, o sea, esto lo menciona porque va relacionado a esto, justo en una parte yo me quedé en shock porque yo no entendí y lo volví a releer porque dije como, ¿qué? No entendí. Justo menciona que ya, o sea, él cuando ya lo sacan del campo y todo, o sea, después habla con un compañero tiempo después y se entera de algo. Y de lo que se entera es que llegaron a tal punto de comerse a los muertos. Ah, sí. Y yo no había entendido porque lo menciona como de, me ordenaron ir por un pedazo de carne. Así lo coloca, como me ordenaron ir por un pedazo de carne con un difunto o algo así lo menciona, pero como que yo no entendí. Dije, X. Y seguí leyendo y es cuando dice, sí, y ahí es cuando me di cuenta que el hombre ya había llegado, no sé qué, o sea, algo menciona que hice conecte y volví a releer la parte y dije, ya están en el canibalismo. Sí. No, y aparte aquí, o sea, tampoco digo, nadie juzga, pero en ese punto, que es lo mismo que está en, no sé si has visto la película de los argentinos, del avión que se estrella de un equipo de Argentina, creo que eran de Argentina. No. No me acuerdo cómo se llama la película. No eran los que se estrellaron en el monte, que también hubo... Sí, que iban de Argentina a Chile, creo, para un partido o algo así. El punto es que se estrelló el avión y una polémica porque obviamente es basado en hechos reales. Quienes hayan visto la película, que no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. De hecho tiene el nombre de una montaña. No, algo nieve. Es aterrizaje. No. Ay, no sé, pero ya sé a cuál te refieres. Ya sé cuál. Muchos comprenderán a cuál me refiero si ya la vieron. Pero bueno, el punto es que ese fue un caso muy, muy sonado, igual porque incluyó lo mismo por supervivencia. O sea, no fue nada violento ni nada. Y de hecho, al menos, no hay forma de comprobarlo, ¿verdad? Pero al menos por lo que los supervivientes decían es que todas las personas daban su consentimiento para que en caso de morir
usaran su cuerpo para sobrevivir ellos. Pero aquí la pregunta, o sea, ¿quién dibuja ese límite moral? ¿Sí me explicó? O sea, ¿quién te dice está bien o está mala? ¿En qué punto algo como esto se vuelve parte de la supervivencia? Ya es una línea gris, o sea, ya es una línea, cuando estás en supervivencia, ya es una línea gris, por eso justamente estaban los que maltrataban, los que mataban, o sea, porque los límites morales se vuelven muy difusos en esas situaciones que, pues, y es que aunque tengas muy arraigado tus valores y lo que sea, cambias. Estás en supervivencia, estás en modo super, sí, al cerebro primero y antes que nada supervivencia. Entonces, incluso si tienes unos valores muy, muy arraigados, como Víctor Frankl, tienes una meta muy específica, hay ciertas situaciones que también describe ahí que esos valores se difuminan. O sea, y se difuminan gacho y luego pues vives con la culpa o vives con el resentimiento pero no quita el hecho de que en el momento se difuminen. O sea, y es algo muy, muy importante de pensar, porque, o sea, nada más de imaginar el tipo de vida que tienes que llevar para olvidar algo tan profundamente arraigado a ti en un instante de supervivencia, está heavy el asunto. Pero bueno, pasando ya a la logoterapia, como ya platicamos, entonces Víctor Frankl sufrió y al final de sus días en el campo de concentración, pues ve la preservación de la vida interior y el amor como sostén psicológico. Entonces ya al final nos explica que pues él, para su perspectiva, de las razones por las cuales él sobrevivió fue por justamente eso. El querer permanecer con vida internamente, obviamente externamente, pero internamente, o sea, seguir con su esencia y que el amor fuera ese camino o ese puente para llevarlo ahí, es como nace la logoterapia, que es, pues sí, nacida del dolor. La logoterapia, según Víctor Frankl, se define como la capacidad humana de hallar sentido aún en las peores condiciones. Es el origen conceptual de esta psicoterapia. Entonces, aquí es donde ya entra la segunda parte del libro, que es donde Víctor Frankl te explica de manera muy, pues muy sencilla a mi forma de ver, digo, con obviamente palabras muy puntuales y muy técnicas. O sea, quiero resaltar conceptos básicos de la literatura. Quiero resaltar que todo esto es sobre lo que vivió, y este pedacito chiquitito que ven aquí es la segunda parte, que es los conceptos de la logoterapia. Uh-huh. Precisamente. Entonces, como psicología positiva y logoterapia, tenemos ya la definición de logoterapia, que ya le dije: enfoque psicológico que sostiene que el principal motor humano es la voluntad de sentido, no el placer o el poder. Entonces, tenemos como para diferenciar un poquito de las diferentes corrientes psicológicas, porque como en todas las carreras hay diferentes corrientes a las que nos podemos enfocar. Una de las más famosas es la de Freud, que es el psicoanálisis, y que se enfoca principalmente en la voluntad del placer. Freud se enfoca en su teoría en el placer, y tenemos a Adler, que se enfoca principalmente en el poder. Frankl, en este sentido, pues literalmente se enfoca en la voluntad del sentido, de la búsqueda del sentido para vivir. Justo, o sea, les voy a leer tal cual como aparece. La logoterapia se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que es lo que mencionabas. De acuerdo con la logoterapia, la primera fase motivadora del hombre es la lucha contra un sentido a su vida. Esto quiere decir que el hombre, no obstante, tiene la capacidad de vivir, incluso de morir, por sus ideales. Precisamente. Entonces, a mí esto se me hace relevante porque justo hace un estudio en el cual, hace un estudio a personas y todo, y menciona que de todas las personas, el 89% de la población reconocía sentir algo por lo que vivir. Además del 61% afirma tener algo a alguien o por lo que daría la vida. Entonces justo esto es parte de esto que menciona que era la primera fase, que es el sentido a su vida, es la parte de luchar por esta parte. Entonces
no es algo que solamente vio en los campos, sino que ya después lo confirmó con estudios y dijo, sí, o sea, un 89%, un 61% sí me está mencionando que a raíz de esto, o sea, tienen un sentido de vivir por algo, por una persona ya sea, y que menciona que también es muy importante como un ser amado en ese sentido. Precisamente. Entonces, no sé, creo que eso es por lo cual también yo, no solo como psicóloga, sino como persona, me identifico mucho con esta corriente, porque es más que nada algo muy humano, literalmente, o sea, algo que para mí tiene todo el sentido del mundo. Buscar la razón de tu existencia, si quieren llamarlo, y para mí, que soy también una romántica, que sea el amor la respuesta. O sea, muchos buscan, como dije, placer, poder sobre los demás, poder sobre uno mismo, placer en el sentido de que buscan la felicidad a base de eso, pero al final la felicidad no es el placer. El placer es un medio. Para mi perspectiva personal, ¿no? El placer es un medio, pero la felicidad va mucho más allá y es mucho más interno que algo que te pueda brindar el mundo exterior en cuanto a material o en cuanto a sensación. Entonces, cuando uno experimenta el placer, experimenta euforia, experimenta felicidad, sí, pero es breve. En cuanto ese placer se extingue, la felicidad también se extingue. Y esa es una de las principales razones por las cuales la logoterapia para mí es muy buena, porque defiende el hecho de que la felicidad puede estar presente incluso en el duelo, incluso en la pérdida, que obviamente duelo y pérdida son totalmente contrarios a la definición de placer. ¿Sí me explico? Entonces, nada más para mencionarles tantitas técnicas clave que maneja la logoterapia, que no me voy a meter como tal a explicar cada una porque son un poco complicadas y obviamente tampoco estamos aquí en terapia como para explicarlas. Terapia gratis con Ren. Nada más como highlights del libro y como conocimiento general. Técnicas clave en la logoterapia es intención paradójica, de reflexión, diálogo socrático, que ayuda al cliente a describir su sentido. O sea, es literalmente dos personas hablando y el psicólogo te orienta a platicar sobre qué le da sentido a tu vida. Es un diálogo socrático. Pero bueno, ¿qué relación tiene la logoterapia con la psicología positiva? Ambas promueven encontrar propósito y bienestar, aunque desde enfoques distintos. La logoterapia principalmente refuerza el sentido como motor esencial. ¿Sí me explico? O sea, por lo cual sigues viviendo es tu sentido, ese es tu motor para existir. Entonces, para mí es que hay tanto que aportar en este tema, pero bueno, para mí es algo muy resiliente de las personas. Y ojo, porque digo resiliente en el sentido de que la resiliencia no es algo con lo que se nace. Es algo que se forma, es algo que una persona puede desarrollar y trabajar. No nace siendo resiliente, ¿sí me explico? Entonces, es algo muy resiliente de una persona tratar de buscar un sentido al dolor, tratar de buscar un sentido en los momentos de tu vida, sea quien seas, los momentos de tu vida donde más dolor o más desesperado o más perdido te encuentres, el tratar de ver más allá del dolor es algo, no sé, que yo respeto muchísimo en las personas. Resiliencia, ¿sí me explico? El superar ese dolor y no solo superarlo, no solo decir ya, superé esta etapa, sino buscarle un sentido al por qué. O sea, ¿qué puedo yo sacar de este sufrimiento? Eso es difícil y eso no es algo fácil de lograr, porque pues estás hablando de un momento que lo que menos quieres en tu vida es pues superarlo en ese momento, o estás tan anestesiado que no te importa en lo más mínimo. Entonces hay muchas cosas de qué hablar, pero si no tienes nada más que agregar, podemos pasar a nuestras citas favoritas o a nuestros momentos favoritos del libro. Ok. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Pues si quieres empiezo. Ya tenía una, ya la mencioné, que es la de la esposa.
que genuinamente... Ay, no, es que todas las escenas donde lloré. platica de su esposa en serio son... Ay, no, lloro, o sea, en serio lloré. Porque aparte, ojo que te están narrando cómo ve a su esposa, cómo la siente, que en ningún momento la olvidó, que incluso en los días... Y estaba Más así de que difíciles. estaba acostado y solo pensaba en su esposa y decía, por ella lo hago, y de la nada que agarre la noticia y que le digan que se murió, yo lloré. O sea, yo sí lloré, yo berrié. O sea, yo dije, ay, no, o sea, ¿por qué? Yo, o sea, ay, voy a llorar. Sí, no, sí pega. Ahí sí, estoy contigo, hermana. Yo lloré, primero porque, a ver, estoy muy sensible. Todo el libro es muy personal, porque te narra sobre lo que vivió y él lo menciona, que él él iba a publicar el libro de manera anónima y que un amigo lo convenció para que lo publicara con su nombre. Entonces, es algo muy personal y el vivir de primera mano lo que es un campo de concentración, lo que tuvo que haber pasado y el hecho de que diga que no importa nada de eso, o sea, no importa todo el sufrimiento que esté pasando, lo que importa es que va a seguir amándola y que no importa si ya no está, para él sigue estando en su corazón y sigue estando presente. Es como... Es que esa es la meta. O sea. A mí se me hizo muy profundo y muy lindo. Y no... Debo recalcar que odia llorar por los libros, ¿eh? Lo detesto, no saben cómo lo odio. Y yo que soy... A ver, tampoco es como que me guste llorar por los libros, ¿verdad? Pero justamente lo que me gusta es, o sea, es esto, que un libro tan real como este despierta tantas cosas en un ser humano que, o sea, que pues es eso, es humano, ¿sabes? O sea... Que haya conectado de tal persona, de tal forma, Viktor Frankl, el autor, con Ari en este caso, es casi mágico. ¿Sí me explico? O sea, es en serio. Cálmate, casi mágico. Es que es casi mágico, porque imagínate con el poder de la palabra. ¿Sí me explico? O sea, el poder que tienen las palabras para influenciar a una persona. Es que es todo el contexto, ¿sabes? Es hermoso, o sea, yo sé que, a ver, vuelvo a lo mismo, no nos gusta sufrir, no nos gusta llorar por cosas que dices como, o sea, qué necesidad, sí, ¿no? Pero en este caso, sobre todo en este tipo de libros que son tan autorreflexivos, o sea, que te aportan tanto a tu vida, porque obviamente una novela trágica sí es como nada más me encariñé con el bendito personaje y me lo mataron y yo estoy llorando. No, ahora sí Pero este tipo de libros que conectan no solo con el personaje, sino con tu alma, o sea, contigo, y te hacen reflexionar de una manera tan profunda. Ay, no, es que para mí te digo, es casi mágico, eso es como ver magia, te lo juro. Y es que no solamente es el hecho de su esposa, sino es el hecho de cómo vive todo el proceso. Porque, o sea, voy a ser muy sincera, si a mí me hubiera pasado lo que a él le pasó, genuinamente yo no hubiera sido, o sea, y esto yo sé que está mal que lo diga, pero yo no hubiera sido tan pacifista y tan alegre. El bien común, ¿no? Sí, no, o sea, la verdad, voy a ser muy consciente de eso. A ver, tampoco eso va contra mis valores y contra lo que yo pienso. Tampoco llegaría a torturar, a matar y cosas así. Al menos de que fuera, al menos de que fuera justificado. Pero lo que voy es de que sin una justificación no creo llegar a ese punto. Creo, porque a ver, no me ha pasado. Pero sí creo que hay varias cosas que él hace, que menciona, que dice como de no, pues yo ayudaba a los enfermos y yo De hecho se quedó, te digo que sí, no sé si concluía ese punto, pero cuando le dice el enfermero en jefe que lo podía sacar de la lista, Viktor Frankl dijo, no, me quiero quedar con mis amigos enfermos. Sí, y también... yo sí me quedé así de, ¿qué? Y también para el escape con su amigo, también se quedó por eso, para ayudar a las personas. Que igual también ahí menciona que también es en parte por toda la represión y por todo lo que se vivía en el momento, que a él también de cierta manera lo afectó, pero también es porque él quería tener, o sea, él tenía un objetivo y era, si iba a morir ayudando a otras personas. Entonces, siento que, por ejemplo...
el que se mantuviera tanto tiempo con esa misma mentalidad, firme, sí. Sí, no cualquiera tampoco, O sea, no vuelvo a lo mismo, no me hubiera pasado a mí, no hubiera sido de esa manera. Bueno, probablemente si lo conociéramos se quitaría crédito, porque pues al fin y al cabo no fue el único, y habían muchas cosas pasando, y eso es lo que cualquier humano podría hacer. Pero en serio, y lo estamos tratando desde hace rato, las personas cambian, y para mí es motivo suficiente para admiración, no solo haber sobrevivido a todo eso, sino haber permanecido leal. Porque Víctor Frank era así desde antes de entrar al campo. O sea, era una persona muy empática, muy servicial, muy no sé, o sea, muy humana. Y haber permanecido así con su esencia después de todo eso es en serio algo muy difícil, muy digno de admirar, y creo que la razón por la cual este hombre es el fundador de la logoterapia. Sí, no, y aparte él mismo lo menciona, o sea, esto está fuerte, pero él menciona que todas las personas que fueron, o sea, también él menciona que en parte fue suerte, o sea, él dice, o sea, sí es por mis valores, por todo, mis metas y todo, pero también es suerte. Sí. Porque él menciona que las personas, y así lo dice, o sea, bueno, no así, pero, o sea, da a entender esto, que las personas que regresan de los campos de concentración no es una casualidad, y que hay dos razones, una por suerte y otra que hicieron cosas las cuales no están orgullosos, y que eso... Al vivir después con eso, el después de los campos, de las personas que sobrevivieron y que lograron salir, y de hecho no en muchos lugares lo mencionan, pero después de la liberación de los campos había prisioneros que se quedaban ahí. O sea, que ya estaban liberados, o sea, que literalmente les decían como, eres libre. Y se quedaban ahí porque ya no encontraban un sentido fuera de ese campo de concentración, que es más o menos lo que podría pasar con un preso hoy en día que lleva 50 años preso, y cuando sale quiere volver porque no le encuentra sentido, o ya está tan acostumbrado a la rutina dentro de la cárcel que ya no se ve fuera de ella. Es que justo para eso está la adaptación después de la cárcel, o en este caso después de los campos de concentración. Y él lo menciona, que es muy importante que después de todo lo que sucedió, las personas fueran con un psicólogo, con un psiquiatra, y justo menciona que pues en ese entonces no era algo como muy común, o sea, entonces iba a parecer débil. Sí, y él dice que no, que todo lo contrario. Loquito. Entonces, o sea, que de hecho, que si el hombre lloraba, eso no lo hacía ser débil. De hecho, eso lo hacía ser más fuerte y lo hacía expresarse. Entonces, o sea, él menciona que era muy importante que las personas sí fueran a terapia después de los campos, porque es de nuevo la adaptación a la sociedad, o sea, hacia su nueva vida, o a continuar con la vida que tiene. O sea, es la adaptación, pero aparte también o sea, los problemas que vienen después, como el síndrome del impostor, la culpa por la supervivencia, los remordimientos de lo que sea o no que hiciste dentro del campo. O sea, todo eso es como volver a empezar, volver a adaptarte. O sea, ya estás libre físicamente, pero había personas que todavía seguían presas dentro de su mente. Y Víctor Frank destaca muchísimo la importancia justamente de esa terapia, porque, a ver, no necesariamente tienes que vivir una experiencia tan fea como para ser preso de tu propia mente. O sea, puedes vivir, y eso también lo defiendo mucho, el dolor, el sufrimiento y las experiencias son muy de cada quien. O sea, no puedes comparar una cosa con otra, porque sí, o sea, puedes sufrir más en ciertas situaciones, pero al final es una experiencia única, es una experiencia muy personal. Entonces el sufrimiento tuyo no puede ser el mismo nivel que el sufrimiento que el mío. ¿Sí me explico? Entonces él destaca muchísimo esa parte, y el hecho de la importancia de la terapia, que yo como psicóloga también aprovecho para infomercial. Si estás pasando por un momento difícil, o si estás preso de todas las maneras en las que puede estar uno preso dentro de su propia mente, la terapia es una muy buena forma
de ayudarte, de salir de eso, porque no es el fin. Entonces hay alguien capacitado y especializado para poder ayudarte a encontrar otra vez una guía, un camino que te pueda ayudar. Y también, o sea, qué bueno que lo mencionas, porque, a ver, Ren lo está hablando desde su perspectiva como psicóloga, pero también desde una perspectiva, a ver, yo no soy psicóloga ni nada, pero sí soy una persona que ha ido a terapia gran parte de su vida y puedo asegurarte que va a ser difícil, que no a la primera vas a encontrar a tu terapeuta, porque también eso es una realidad. O sea, hay veces que no conectas, simplemente, eso, o sea... es importantísimo. A ver, estás a punto de desvelarle cosas que no le dices a cualquier persona con tal de que te ayude. Entonces es muy importante que conectes con tu terapeuta. Y también que, o sea, que te guste la manera de trabajar, porque hay muchas ramas en la psicología, hasta el psicoanálisis, sí. O sea, hay muchas corrientes, entonces también eso es identificar o conocer cuál es la que es mejor para ti. Entonces, desde mi perspectiva como persona que ha ido a terapia, te puedo asegurar que es un proceso muy difícil. No te voy a mentir, no es algo de un día para otro. A mí me costó años y sí creo que ayuda demasiado. Sí creo que hoy en día soy una persona que disfruta de la vida. Creo que una persona que procura verle lo positivo a la vida. O sea, a ver, también soy un poquito negativa, pero yo le llamo realismo, pero bueno. O sea... Pero... Escepticismo, dirás, pero bueno. No, pero, o sea, a lo que voy con todo esto es de que no esperes un cambio enseguida. Es un proceso difícil, es un proceso largo, es un proceso en el cual también tienes que conectar con tu terapeuta y también debes estar consciente de que si la psicología no es suficiente, también está un psiquiatra y también no está mal ir con un psiquiatra, es un apoyo extra y es para que tú estés mejor. Quienes no sepan la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, la única diferencia es que el psiquiatra está capacitado para recetarte medicamento. Cuando la terapia no es suficiente o el problema va más allá de lo que pueda trabajar un psicólogo en terapia, pues están los medicamentos para diversas formas de problemas psicológicos. Existen medicamentos y para eso se va al psiquiatra. Es más que nada un trabajo en conjunto, puede decirse. Si el psicólogo observa que no es suficiente con la terapia, te refiere a un psiquiatra y no es malo, ojo, no es malo, solo es un complemento a lo que va a ser tu terapia. Pero sí, Ari tiene mucha razón, no es un proceso fácil ni es un proceso corto. Y el 50% del trabajo es del psicólogo y el otro 50% del trabajo es tuyo, porque al final es un trabajo de dos. Entonces, no se rindan si todavía no encuentran a su psicólogo y permanezcan abiertos en mente de que así como vas a un doctor cuando te sientes mal del cuerpo, si te sientes mal, ya sea en pensamientos o en emociones, vas a un psicólogo. Es completamente normal. Ya estamos en el siglo XXI, fuera el tabú de que si vas al psicólogo estás loco, por favor. Ay, no, era horrible eso. Horrible eso, no, nada que ver, A mí me dijeron que estaba loca de 20,000 maneras posibles y yo o sea, a ver, si estoy loca, hasta tus pero... papás, o tus abuelos, o sea, si tú le decías a tus abuelos, bueno, en mi caso no, porque mi abuela era muy, muy linda, pero yo he conocido a amigos que si les dicen a sus papás que no o a su abuelo terapia, que no, quieren ir al psicólogo, le dicen, ¿qué psicólogo? Ni qué madre, un ponte par de trancazos, ponte a trapear, ponte a trabajar. Ajá, sí, eso es lo que necesitas. Me está sonando alguien, Entonces, a ver, al final es su vida, no desmerito la opinión de sus papás porque al fin y al cabo crecieron en un ambiente muy diferente al de nuestras generaciones, pero sí soy de la opinión que existen formas comprobadas y por un profesional que te pueden ayudar a salir adelante. Entonces creo que eso es mucho más preferible a estar entumecido en la vida. Sí, no, y aparte hay que estar conscientes de que, a ver, por ejemplo,
la depresión. No es de que, ay, yo me quiera sentir deprimida y no, es una enfermedad, o sea, hay que estar conscientes de esto. Está comprobado que es una enfermedad que es por deficiencia de liberación de ciertas sustancias en tu cerebro. Entonces también no es algo con lo que ay, tú decidiste tener depresión. Sí tiene un contexto de también en tu vida día con día, o sea, sí hay un contexto detrás de eso, pero también, o sea, no es algo que tú desees o que simplemente es así, ajá, sino que hay un trasfondo y hay una causa y a lo mejor y simplemente tú tienes ese problema, que a lo mejor y no, tu organismo no está produciendo lo que debe de producir o liberar lo que tiene que liberar. Hay muchos orígenes para la depresión, pero no me quiero meter tanto en eso porque vamos a ocupar el próximo capítulo para eso. ¿El próximo? Sí. El próximo. Entonces, no me quiero profundizar tanto en esto, pero en fin, corte informativo, nada más es eso. O sea, así como estamos leyendo a una persona que vivió todas esas experiencias y que logró salir adelante gracias a lo que ahora llama el logoterapia, creo que hay mucha posibilidad de que encuentres el tipo de corriente que a ti se te identifica más y que puedas salir tú adelante. Pero bueno, ahora cuéntame cuáles fueron tus frases favoritas. Ok. En aquel campo de cuyo ulterio infierno me había escapado a tiempo, había hecho su aparición el canibalismo, que era lo que te mencionaba. ¿Por qué lo menciono? Porque yo me quedé impactada. El shock. O sea, yo me quedé de ¿qué? Ajá. A ver, la otra. Me pongo así para verte mejor. Ay, no me veas tanto porque me desgasté un poco, ¿eh? ¡Ay! ¡No! Creo que se me subió el azúcar. Soy un poquito vanidosa. Oh. Ok. Pero no había que... espérame. Pero que no... Tienen que perdonarla. Se le traba un poco la lengua, como ya hemos visto. A ver, tengo dislexia y aparte esta letra está súper pequeña y no veo. Cállate los hocico. Sí. Yo no sabía eso. Bueno, ahora ya lo saben. No, sí puedes. Es más mi ceguera, o sea, no estoy tan mal. Solamente es más mi ceguera que no alcanzo a ver. Pero bueno, a ver. Ojo que trae lentes, o necesita un ajuste o... Estoy defectuosa, nací defectuosa, ¿ok? Pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimoniaban la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento, que era lo que te mencionaba, que, o sea, que no eres débil por llorar. Por llorar. Y la otra... Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Que fue lo que la frase introductoria al episodio. Ajá. De Nietzsche. Y la otra es, lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena. Esas son mis frases. Y la que ya había mencionado de la esposa. ¿Y ya? Ok. Toma. De mi parte... voy a mencionar, creo que son 2. A ver. Y yo. Vamos a poner una musiquita de fondo. 5,000 años más tarde. Aquí una de las partes que también más me impactó, que ya también lo mencionamos hace rato, es: todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. Seguir vivo exigía la muerte de otro. O sea, eso me impactó mucho porque ahí es cuando empiezas a darte cuenta del crudismo y de la desensibilización que tenían dentro del campo. O sea, era en serio brutal nada más encontrar un número para reemplazar. Y es que no teníamos tiempo ni ganas para consideraciones morales o éticas. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo: seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. Que lo platicamos durante todo el podcast. Es esos valores y esas creencias las que pueden o no cambiar, o dependiendo de desdibujar el límite al que estarías dispuesto a llegar con tal de salvarte a ti o a un ser querido. Y por último, esto es más como una parte general, pero justo tantito antes de llegar a la segunda parte del libro, habla de
después de la liberación. Esto no. Bueno, habla sobre la psicología de los guardias, que esto es algo que a mí se me hizo muy interesante porque no en todos los lugares, ni en todos los libros que yo he tenido la oportunidad de leer sobre la Segunda Guerra Mundial, te hablan sobre los guardias como tal. Claro, te dicen que son crueles, te dicen que están a otro nivel ya no son humanos de la crueldad a la que pueden llegar a tener, pero Viktor Frankl te da un poquito de perspectiva de la psicología de los guardias en los campos, tanto de los prisioneros que eran guardias como de los alemanes que eran también soldados. Y a mí se me hizo súper interesante ver cómo no solo se hizo el círculo dentro de su propia, de su propio, no sé, cuadro, que eran los prisioneros, sino también se fue más allá y dijo por qué los guardias son así. Que, ojo, no todos los guardias, sí, la mayoría, pero no todos los guardias exhibían ese tipo de crueldad contra los prisioneros. Es que justo es cuando menciona que ya había personas que ya traían crueldad, o sea, que ya eran malas, porque justo menciona que varios de los guardias alemanes no eran violentos, sino los violentos eran los mismos que estaban, o sea, los mismos reclusos, por así llamarlo, o sea, a las mismas personas que estaban ahí. Entonces, o sea, justo da este contraste de que pues es supervivencia, y menciona que también, o sea, que hay un guardián específico que los apoyó, los cuidó y todo, sí, y que posteriormente le ayudaron a él para que no tuviera represalias y que se le quitara ese título de que fue, pues, o sea, que estuvo en los campos de concentración. Porque, o sea, menciona que él nunca hizo algo malo, o sea, que de hecho todo lo contrario, que a escondidas o les daba un pedazo de pan o algo así. Hay que tomar en consideración que ellos comían solo una vez al día una sopa aguada, que estaba horrible, y un pedazo de pan. Duro. Ajá, que ya está todo feo, y que ese pedazo de pan, o sea, muchos se lo guardaban en su bolsillo y lo iban picando, o sea, para ir durante todo el día, sí, aguantando el hambre durante todo el día. La mayoría de los negocios también se hacían, obviamente, porque ahí no hay moneda, entonces la mayoría de los negocios de intercambio se hacían con comida. Con cigarros. Si querías, con cigarros, exacto. Entonces, había toda una mafia dentro del campo, pero a mí se me hizo muy interesante que haya incluido la perspectiva desde lo que él observaba con los guardias. Y nada más ya para concluir, creo que así como este libro pudo haber resonado en nosotras, hay muchísimos otros libros, muchísimas películas que hacen referencia a la Segunda Guerra Mundial. El pianista, La ladrona de libros, que también es un libro muy bueno, que si gustan podemos reseñar y platicar si así lo desean. El niño de la pijama de rayas, que es súper popular. O sea, yo leí el libro antes de ver la película y está emocionalmente. Y recientemente leí La bailarina de Auschwitz, que también es un libro muy bueno y que trata justamente del aprendiz de Viktor Frankl, que también fue a los campos de concentración. Es un libro muy recomendable, luego tendré la oportunidad de reseñárselos un poco más brevemente, pero en fin, yo personalmente a las personas a las que les recomendaría este libro son personas que busquen no solo cultura en general sobre la psicología, sino también un poco de ayuda. Para mí es uno de los mejores libros, no autoayuda, porque no diría que es autoayuda, pero es uno de los mejores libros de desarrollo personal que yo puedo recomendar. Para los psicólogos, obviamente, esto es básico, ya sea que te inclines por una corriente o por otra. Para mí es importante saber de todo un poco, digo yo. Entonces, todas las corrientes para mí tienen algo destacable, algo que puedes usar tanto en la vida diaria como terapeuta. Claro, hay una corriente por la que te puedes inclinar más. En mi caso, por ejemplo, es psicología positiva, neuropsicología también me apasiona mucho, pero todo tipo de corrientes y todo tipo de información es buena para recolectar. Entonces, psicólogos, definitivamente un debo en la lectura de su carrera.
Y para personas que les guste las historias tanto de la Segunda Guerra Mundial como de vivencias o de experiencias dentro de los campos de concentración, este es un libro que lo describe muy bien, es un libro muy crudo y es un libro que creo yo puede darte esa perspectiva de una manera muy bien desarrollada, porque no se me hizo pesado en ningún momento, ni utilizó lenguajes que yo haya dicho como, ¿qué es esto? Tanto la teoría como su vivencia. Y es un libro, me lo presto tantito, es un libro muy cortito, o sea, es un libro que en serio vale totalmente la pena leer en tu vida, al menos una vez. Pues desde mi perspectiva, la pregunta es, ¿te recomiendo este libro? Sí. ¿Para todos? No. ¿Por qué? Porque como menciona Ren, o sea, sí, es un libro con 160 y tantas páginas, creo. 160 páginas de contenido. Que a mí en lo personal me encantó, o sea, lo llené de post-its, me fascinó, pero me costó trabajo leerlo. ¿Y por qué me costó trabajo leerlo? O sea, a ver, me costó una semana. En contexto, yo leo libros en 2 días. Entonces, a ver. O sea... La velocidad no cuenta. ¿Mande? Es la experiencia lo que la experiencia. Ajá. O sea... De hecho, alguien nos comentó en uno de nuestros TikToks, no se trata de leer rápido, se trata de comprender lo que estás leyendo. Y yo... opino lo mismo. No, o sea, yo también lo creo, pero justo cuando lees rápido es porque te atrapó la historia. Rápida, ajá, o sea, normalmente es porque te atrapó la historia, porque te gustó, pero ok, ese es otro tema. El punto es de que, o sea, me costó trabajo leerlo, pero porque todo el tiempo, o sea, en la primera parte del libro está hablando, primero habla en primera persona y segundo está hablando como del presente y luego del pasado y luego se vuelve al presente y luego al pasado, y eso puede llegar a ser un poco confuso. A mí, o sea... Se me complicó, pero puede llegar a ser confuso, sí. A mí sí se me complicó porque había momentos en los cuales estábamos hablando del campo de concentración y de repente estaba como contando una historia con sus compañeros y de repente en otro pedacito yo estaba contando otra historia. Entonces como que eso a mí me sacaba un poquito de... Entiendo tu punto, sí. Ajá, eso me sacaba un poquito. Entonces, sí es un libro que le recomiendo a todo mundo, o sea, sí me gustaría que todos lo leyeran porque es un libro muy lindo, es un libro que puedes conocer un poco más de psicología, un poco sobre las vivencias, sobre la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, o sea, todo eso y está como resumido. Entonces sí creo que es un libro que recomiendo, no creo que sea un libro para todos, no creo que sea un libro que todos deban de leer como primera lectura, sino no, como después, primera lectura no, solo sí. Para los apasionados de este tipo de historias, creo que y no sé si lo tengo aquí, creo que no, pero bueno, esta morra que está aquí, Ana Frank, es Ana Frank, que ese es otro libro que yo también recomendaría, y el diario de Ana Frank, como 2 referencias para la Segunda Guerra Mundial. Son 2 libros que yo recomendaría. Obviamente, como ya mencioné, se enfoca un poco más en la psicología y en la teoría de la logoterapia. Ana Frank es más, ni siquiera es un para quienes no lo hayan leído, es un libro que se enfoca más es más, ni siquiera menciona los campos de concentración, porque es el diario que llevó Ana Frank antes de que la capturaran. Es su vida en el escondite y creo que se escondió 4 años, si no mal recuerdo. Entonces, este libro es para quienes quieran la experiencia de ver cómo eran los campos de concentración. Hay muchos libros parecidos, pero este es un must para mí. Y también creo que es bueno conocer un poquito, o sea, siento que te facilita un poco el que te hable desde una vivencia personal, te facilita, si no te gusta tanto como la lectura histórica y de ese estilo, te lo puede facilitar un poco porque te va contando como su experiencia y, o sea, como más ligero, entonces en esa parte te lo facilita. Vuelvo a lo mismo, creo que es un libro que recomiendo para todas las personas. Sin embargo, no como primera lectura, sino ya posterior a que ya te guste la lectura, que ya hayas leído otros libros y todo eso. Entonces, para mí es sí te lo recomiendo. Sí, yo también lo recomiendo mucho, pero bueno, como cierre quiero decir que en resumen creo que el libro lo que nos quiere decir es que aún en la oscuridad
podemos elegir la actitud que tomamos. Sí. Entonces, creo que con eso yo me quedo del libro y pues sí, eso es ya todo lo que yo quiero decir. No sé si tú quieres agregar algo más. Yo me voy con la misma frase que mencionaste y también que, ay, es que yo estoy aferrada, pero que el amor no solamente es el estar con una persona, sino el amor es trascendental. Entonces no importa. Miren a mí escéptica, qué hermoso. Ay, ya. Es que, a ver, yo y el amor no nos llevamos. Y yo y el sufrimiento tampoco nos llevamos. Entonces, el hecho de que me haya gustado tanto. El hecho de que me haya gustado tanto, o sea, es por algo. Me gusta recomendar este tipo de cosas justamente por eso. Te cambian. Pero bueno. A ver, no me cambio. Sigue siendo una escéptica, sí, pero no. Esta es una de las pocas frases que escucharemos decir a Ari sobre el amor y sobre la trascendencia del amor. Y es hermoso. O sea, no me quites mi momento. A ver, yo soy muy romántica, bla, 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 pero con fantasía, porque sé que no va a pasar, ¿sabes? Bueno, sí. Pero esto es algo que sí pasó, que es algo que... Sí, fue una persona que existió. Entonces, por eso se me hace como muy bonito, o sea, le da más... Es hermoso, sí. O sea, le da un plus. Es la vida real. Esa es una de las cosas con las que me llevo. Y otra, creo que... No sé, o sea, justo ver... No, es que es lo mismo, o sea, ver todo de manera positiva y buscar un sentido. O sea, eso... No ver todo de manera positiva, porque tampoco... pero encontrar el sentido a cada experiencia vivida. Y buscar una meta para poder procesar todo eso. Eso es un buen aprendizaje. ¿Sí? Pero bueno, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos. A ti que estás en casa, la hora que sea, un beso, un abrazo. Esperamos verte en el próximo capítulo, que será... Anúncialo, coño. Sigue mi voz. Sigue mi voz. Es que yo le cambio el nombre, pero sigue mi voz. Ay, ¿lo tienes en el iPad, la foto? Tenemos, sí. Y si no, la ponemos aquí. A ver, posa para ponerla. Aquí. Quédate así. Sigue mi voz de Ariana Godoy. Nos veremos ahí, entonces les mandamos un beso, un abrazo, sigue sintiendo, sigue leyendo y hasta que el próximo libro nos vuelva a encontrar. Hasta el próximo latido, corazón. No puedo creer que sí te haya gustado tanto. Qué hermoso. Es hermoso cuando das una recomendación. Tengo sentimientos encontrados, o sea, vuelvo a lo mismo. No me gustó que pasara lo de que es que habla, por ejemplo, en este párrafo, habla sobre el insulto. Ajá. Y habla sobre una historia y todo esto, y en el siguiente ya es otra historia. O sea, ¿no te gusta que haya estado como pasando de pasado a presente? Ajá, pero que no lo dijera, o sea, como que dice, ay, no sé, en el inicio dice, ay, en los campos de concentración, con mi amigo, que no sé qué, y ahí entiendes que es el campo de concentración. Y el siguiente párrafo dice, no, pero con mi amigo, cuando hablaba de él, que no sé qué, posterior a los campos. Entonces, como que en los primeros dos párrafos sí decía como, ¿qué? ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿De dónde estoy? Ajá, eso es lo que no me gusta. O sea, eso es lo que no me gusta. Okay. Pero en general, o sea, a ver, ya viste cómo lo subrayé. Que para los bloopers, ese era mi libro. Me lo robó. No, a ver, es que ella es una mentirosa. Porque yo le dije, sí, voy a aclarar. Ese libro estaba en mi biblioteca y me dijo, ¿me lo prestas para leerlo? Ajá, y ella me dijo, me dijo, ay, sí, está bien. Le digo, no, ¿sabes qué? Mejor no, porque yo lo voy a rayar todo. Me dijo, no te preocupes, te lo regalo. No, le dije, si lo quieres rayar está bien, y es más, si te lo quieres quedar, quédatelo. Y ella me dijo, no te preocupes, yo lo cuido. Hasta ahí nos quedamos. 3 horitas después llegó y me dijo, no solo te rayé el libro, sino que me lo voy a quedar. Y yo, pues está bien, no pasa nada. Dios mío, ya. No me importa. Ese es tu regalo del día del libro. No es cierto. Eso no me pareció gracioso. No es cierto. Eso no me gustó, No me gustó ese detalle. Todavía no llega ni el tuyo. Todavía no llega tu libro. Está bien. Pero bueno, fue una buena recomendación. Sí, o sea, en general me gustó bastante.
Solo me hubiera gustado, por ejemplo, tener un poquito más de contexto de su familia, porque solamente en un párrafo dice, se murió toda mi familia, se murió mis padres y mi esposa. De su esposa sí habla más, pero... Es un hermoso hablando de su esposa. Pero, o sea, sí me hubiera gustado saber un poco más de su historia antes de... Ajá, porque habla solamente de, pues, de los campos de concentración y todo, pero no... ¿Leerías otro libro del Holocausto? Ay, es que yo no soy fan de lo que me haga llorar, no. ¿Pero te gustó, sí o no? ¿Me gustó? Sí. ¿Aprendiste cosas? Sí. Ahí está. Entonces, leería otro libro de este. Es que yo ya leí el de Pijamas de Rayas cuando estaba muy chica. No, pero esa es una novela. Y lloré. Esa es una novela. No, un libro así como para histórico, desarrollo personal, no, que te dé la perspectiva. Ay, no sé. Yo digo que sí. A ver, déjame voy al baño. Estoy muriendo de ganas.